Doctor Gaviria, voy a hacerle unas preguntas con base en propuestas que ha hecho Rodolfo Hernández y usted me dice sí o no. Si no son viables, por favor Perfecto. nos dice por qué no son viables, con base en unos decretos que usted muy seguramente los vio, que él los anunció como que los implementaría llegando a la Casa de Nariño. El primero es eliminar consejerías del Estado, por ejemplo, la presidencial para la niñez, de la juventud, de la información y las regiones. Además, eliminar la oficina del Alto Comisionado para la Paz. ¿Esto es viable? Es viable, puede hacerlo con un decreto sin ningún problema. Algunas de esas consejerías de pronto tienen que eliminarse, no tienen algún sentido. Otras, por ejemplo, la Alta Consejería para la Paz, me parece que se necesita. Son viables, pero no van a resolver el problema fiscal. O sea, si el problema fiscal es de 1 a 100, esto resuelve menos de 0,5. O sea, yo quiero hacer pedagogía aquí para quienes no son. El 8 de agosto, si Rodolfo Hernández es presidente, va a tener una conversación con su ministro de Hacienda. Y probablemente lo primero que le va a decir el ministro de Hacienda es: señor presidente, yo tengo que girar 3 cheques. Uno para pagar las pensiones de más de 40 billones de pesos, otro para pagar la deuda externa y otro para pagar el sistema general de participaciones. Esto es la plata que va a las regiones para pagar por la educación, la salud, el agua potable y demás. Y eso se lleva mucho más del 80% del presupuesto. O sea, tiene que tomarse en serio el problema fiscal. No es eliminando consejerías o no dando tinto en la Casa de Nariño como se va a resolver el problema fiscal de Colombia. Entonces, eso sí, eso tiene tal vez un sentido político, en el sentido que abre espacio para tomar las medidas que necesita el país para resolver sus problemas. Sí. Pero esos decretos diciendo que son los primeros que va a firmar como si fueran asuntos prioritarios, me parece que llevan el problema fiscal a un lugar que no corresponde, que es más o menos irrelevante. Puede hacerse, no resuelve nada. Sí. Segundo, crear el Museo Fernando Botero en la Casa de Nariño y que desecha, por supuesto, la Casa de Nariño para vivir. Yo creo que es importante que el presidente viva en la Casa de Nariño, donde están las oficinas, porque no pierde tiempo transportándose. Yo creo que eso tiene un sentido. El presidente está ahí. Gastaría más plata. Así en escoltas el presidente moviéndose por la ciudad de Bogotá en medio de trancones. Yo creo que el tiempo del presidente es un activo valiosísimo. Y por simplemente hacer demagogia, diciendo que va a acabar la Casa de Nariño, como alguna vez lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en México, no resuelve nada, llevaría problemas, llevaría a que el uso de su tiempo se gaste por ahí en trancones inmovilizándose. Creo que no tiene mucho sentido. Ahora, crear un museo botero como ya existe, ya lo hace el Banco de la República, es uno de los ámbitos culturales más importantes y bonitos de Colombia. A mí me gusta ir de vez en cuando. O sea, el Claro, museo botero ya existe de alguna manera, ¿no? claro, dentro de todo lo que también viene señalando el candidato Rodolfo Hernández, otro de los decretos, primeras medidas que adoptaría eventualmente llegar a la Casa de Nariño es el siguiente artículo, y se lo leo textualmente. A partir de la fecha, se suspende de manera indefinida la utilización de la Casa de Huéspedes Ilustres de Cartagena y la Hacienda de Atogrande al servicio del presidente, vicepresidente, ministros y primera dama y demás. ¿Qué opinión le merece, exministro? Yo fui ministro 6 años y fui a la Hacienda de Atogrande una vez y a la Casa de Huéspedes una vez. O sea, tampoco es que los presidentes vivan allá. Sí, yo creo que es un acto simbólico. De alguna manera le transmite a los ciudadanos la idea de que el gobierno se va a dedicar a trabajar, que esos son gastos suntuarios que quizás no tengan sentido. Pero vuelvo y repito, eso es demagogia, eso no resuelve el problema fiscal del país. Y de alguna manera la Casa de Huéspedes Ilustres también se ha utilizado para cumplir funciones diplomáticas, y yo no creo que un país pueda alejarse del mundo y pueda romper relaciones con otros países. Que eso es por lo que ha dicho de las embajadas. Ilustres sirve también para mostrarles a jefes de Estado y a mucha gente la maravilla que es nuestro país. Yo creo que eso cumple una función también. Sí. Quedan dos, doctor Gaviria. Mire, en el que le quitaría los vehículos a todos los senadores y representantes, entendiendo en que se gasta mucho dinero en esta logística, llamémoslo así, pero ¿es posible hacerlo? No. Imagínese, Diego, usted hace eso y vamos 6 meses de gobierno y asesinan a un senador. ¿Cómo cree que queda el presidente de la República y el gobierno colombiano? Sí. Yo creo que Colombia es un país que todavía tiene temas de seguridad. Yo no creo pues en los grandes temas de seguridad, pero eso me parece irresponsable, sinceramente.
Seguimos revisando estos primeros decretos. Yo creo que es peor el escenario de tener un magnicidio y claro, un senador, un representante de la Cámara asesinado que ahorrarse una plática. Y también dice otro de los decretos del ingeniero, dice lo siguiente, de acuerdo con lo que se lee también en lo que se ha manifestado, es que se restablece las relaciones con Venezuela. Estoy de acuerdo ¿Qué plenamente. planteamiento usted haría ahí? Estoy de acuerdo plenamente, ya los Estados Unidos se ha acercado, yo creo que Colombia necesita acercarse a Venezuela, necesita tener cooperación en información para la seguridad en la frontera, que hoy es una locura. Es como si hubiéramos perdido la soberanía y le hubiéramos entregado la soberanía a grupos armados. Creo que hay oportunidades económicas muy grandes en Venezuela, el sector privado está poniendo otra vez sus ojos en Venezuela, la economía se está recuperando, Estados Unidos ha hecho sus acercamientos, ya tenemos que hacerlo, completamente de acuerdo con ese decreto. Bueno, pues ahí entonces de 4 está de acuerdo con 1.